Cuando el crimen organizado decide elecciones, cuando amenaza, secuestra y obliga a votar, eso ya no es democracia. Eso ya pasó en el estado de Sinaloa, está documentado y está denunciado. Desde 2021 hubo señalamientos de la presunta intervención del crimen organizado en favor de la candidatura de Rubén Rocha Moya y de Morena. Grupos criminales habrían operado para influir en el desarrollo de la jornada electoral mediante amenazas, con el uso de armas largas y secuestros. Enrique Insunza Cázares, senador de Morena, era quien daba los nombres de las personas de oposición para que miembros del crimen organizado los pudieran secuestrar, lo que incidió en el resultado de la elección en el que resultó ganador Rocha Moya. Durante dicha elección, el entonces gobernador Quirino Ordaz no previno, no investigó y no detuvo los actos de intimidación que ya estaban documentados. Mientras la gente era amenazada y el proceso electoral estaba bajo la presión del crimen, el gobierno simplemente cayó. Esa omisión permitió que la elección fuera seriamente cuestionada. Pero en lugar de rendir cuentas, en 2022 fue premiado. ¿Por quién creen? Por Andrés Manuel López Obrador. Lo nombró embajador de México en España, a pesar de no tener experiencia diplomática, y fue ratificado y mantenido por este gobierno. La pregunta es inevitable: ¿fue reconocimiento al mérito o un premio a la omisión? Lo más grave es que esto no terminó con la elección. Una vez en el poder, los señalamientos crecieron, se acumularon y se volvieron más graves. Uno de los episodios más delicados ocurrió el 25 de julio del 2024, con la entrega de Ismael El Mayo Zambada al gobierno de Estados Unidos. Distintas versiones señalaron la participación, o al menos el conocimiento, del gobierno estatal. Y me pregunto, ¿cómo es posible que algo de ese nivel que ocurre y nadie explica nada? Ese mismo día ocurrió otro hecho que sacudió a Sinaloa: el asesinato de Gustavo Cuen Ojeda, un actor político clave y además alguien que era aliado del propio gobernador, pero ya no lo era. Habían tenido enfrentamientos públicos y después fue asesinado. ¿Qué pasó con la investigación? La propia Fiscalía Federal de Morena, por cierto, sostuvo que la investigación hecha por la Fiscalía del Estado era un montaje. Tan es así que el fiscal terminó renunciando. Pero a pesar de que Cuen Ojeda responsabilizó públicamente a Rocha por cualquier cosa que le pudiera pasar, hasta la fecha no se ha castigado a nadie por estos hechos. Tuvo que venir la investigación de Estados Unidos a decirnos lo que todo México ya sabía. En Sinaloa se vive un narcogobierno emanado de Narcomorena. Frente a todo esto, ¿qué hizo el poder? Investigó, aclaró, rindió cuentas, porque supuestamente nadie vio nada. Hicieron todo lo contrario, cerraron filas, protegieron y arroparon. Todos recordamos el apoyo de Morena al gobernador gritándole: no estás solo. Y desde aquí le decimos a Rocha Moya que no está solo. Te acompaña todavía el senador Enrique Insunza Cázares, y él tampoco está solo. Está su esposa, la magistrada de la tercera sala del Supremo Tribunal de Justicia Estatal. Perdón, diputado, disculpen la interrupción. ¿Nos ayuda con el tiempo que se quedó formado? Le regalaron unos tiempos adicionales. Muchas gracias. No estás solo, está tu hermana Aida Insunza como magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa desde diciembre del 2020, quien pasó de lado todas las denuncias e hizo la sentencia que dio el triunfo de Rocha Moya. No estás solo, está tu hermana Lorenza Insunza, ocupa la titularidad del Juzgado Tercero de lo Civil, que tiene sede en Culiacán, y eso justamente es lo que hoy estamos señalando. Porque cuando el poder protege en lugar de investigar el problema, ya no es una persona, es el sistema. No estás solo, aunque te acusen de vínculos con el narco. No estás solo, aunque haya denuncias de intimidación electoral.
No estás solo, aunque haya muertos, desaparecidos y miedo. Y bueno, qué bueno que no estás solo, porque te acompañan un nutrido grupo de servidores públicos, denunciados que traicionaron la confianza del pueblo. No estás solo porque te acompañan cientos de personas que están buscando luchar de salir del círculo de las adicciones a las drogas que tú ayudaste a distribuir. No estás solo porque te acompañan cientos de almas de hombres, mujeres, niñas y niños que han sido asesinados. No estás solo porque te acompañan millones de lágrimas de las familias que están buscando a sus desaparecidos. No estás solo porque te acompañan cientos de familias que han sido desplazadas de sus territorios por la violencia. No estás solo porque están las voces de las personas que entregaste a los miembros del crimen organizado. No estás solo porque Morena te sigue extendiendo el manto de impunidad, un pacto de silencio y luego una simulación. Piden licencia, pero dejan a los suyos. Se van, pero el poder se queda en las mismas manos. Son descarados. El problema no se trata de soberanía, sino de narcopolítica de Morena y sus gobiernos. Dicen combatir el crimen, pero protegen a los acusados. Dicen estar del lado del pueblo, pero le dan la espalda a las víctimas. Y claro, aquí hay un tema delicado, la soberanía. Nadie quiere que un gobierno extranjero venga a decirnos qué hacer, pero tampoco podemos usar la soberanía como excusa para tapar lo que pasa dentro de nuestro propio país. Porque cuando confunden patria con partido, la soberanía termina siendo una excusa. Porque hay que decirlo claro y sencillo. Pedir la detención desde otro país puede ser cuestionable, pero entregar el gobierno al crimen organizado, eso es inaceptable. Eso sí rompe la soberanía, eso sí traiciona a la patria y a México. Porque la soberanía no es un discurso, la soberanía significa que el Estado mexicano manda, no los grupos criminales, como está pasando el día de hoy, donde vemos a un gobierno que se indigna por lo que dicen afuera, pero guarda silencio frente a lo que pasa acá adentro. Un gobierno que habla de dignidad nacional, pero no es capaz de dar justicia al pueblo de Sinaloa. Eso sí es doble discurso. Se envuelven en la bandera de la soberanía para evitar responder preguntas. Pero la verdadera defensa de México no está en negar los hechos, está en enfrentarlos. Porque lo cuestionable no es que otro país señale. El problema es que no se investigue aquí en nuestro país. Y cuando no se investiga, cuando no se actúa, cuando se protege al poder, entonces sí, la soberanía ya se perdió. Y cuando el Ejecutivo está bajo sospecha, y cuando el Legislativo nace de elecciones cuestionadas, y cuando el Judicial también está en duda, no estamos frente a un problema político, estamos frente a una crisis constitucional. Por eso, hoy solicitamos que el Senado analice la desaparición de poderes en Sinaloa, porque cuando el Estado deja de servir a la gente y empieza a servir a intereses criminales, el Estado deja de existir. Y cuando eso pasa, la Constitución te obliga a actuar. No hacerlo es ser cómplices. Hoy tenemos que decidir de qué lado estamos, del lado del silencio o del lado de la ley, del lado del poder o del lado de la gente. En Acción Nacional lo tenemos claros. Nuestra postura es del lado de las víctimas, del lado de la verdad, del lado de México. Hasta la vista, Narco Morena.